gracias por estar aquí hoy domingo. Me gustaría dar las gracias en primer lugar a Charo, que nos ha cedido las instalaciones para que podamos estar aquí ayer y hoy. No ha podido venir ella. A Carmen Moreno, que es la vicepresidenta de la Asociación Estima, que vino ayer desde Sevilla para acompañar a Rosa con las consultas y bueno, ayer hizo el maratón de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 y pico que salimos de aquí, y hoy va a ir por el mismo camino. Y bueno, y a Rosa López Moni, la conferenciante que viene desde Huelva, accedió muy gustosamente a la invitación que desde Estima le hicimos para que charlara, nos contara un tema muy interesante. Como sabéis, yo creo que hay que darle mucho peso al tema biológico en los tratamientos con nuestros niños, por la importancia que tiene, para maximizar después la eficacia, digamos, de las terapias que vamos realizando, las terapias de estimulación, toda la parte biológica. Si mejoramos toda la parte biológica del niño, seguro que vamos a ser más eficaces después en las terapias. Entonces contactamos con Rosa y ella, bueno, es una de las especialistas en tratamientos biológicos, licenciada en biología, máster en dietética y dietoterapia, en análisis clínico. Bueno, tiene una extensa formación y prácticas con investigadores de renombre internacional, como el Dr. Young en Estados Unidos. Y bueno, y nada más, ya os dejo con ella, espero que sea de vuestro agrado. Rosa. Gracias. Bueno, pues lo primero quiero agradecerle a la Asociación Estima la invitación, que como ha dicho Jorge ya, pues me hizo mucha ilusión porque pues me gusta mucho ayudar a las personas, pero ayudar a un niño pues es un poquito más especial. Entonces, gracias al presidente Jorge y a su vicepresidenta Carmen, que me han atendido muy bien, y gracias a todos vosotros por estar aquí hoy domingo, y muchas gracias a Abraham porque me ha ayudado con la presentación de las diapositivas, con todo lo que es grabar y eso, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Voy a dividir la conferencia en dos partes, una teórica y una más cortita, que va a ser una práctica para que luego podamos ver un poco las cosas que hemos hablado teóricamente de forma práctica. Y en la parte teórica quiero introducir un poco qué son los TGDs, para que poder encuadrar un poco, por si otras personas no conocen un poquito, pues encuadrar esto un poco, ¿no? en el campo científico como está actualmente. Entonces, los TGDs son unos trastornos generalizados del desarrollo infantil, en los que hay una serie de trastornos que aparecen en la infancia y que tienen en común que todas las áreas del desarrollo se van a ver afectadas. Tanto la interacción social, por ejemplo, vemos alteración en el uso de la comunicación verbal en estos niños, el contacto ocular se ve afectado, la expresión facial, posturas corporales. También tenemos trastornos en la comunicación, vemos un retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje en algunos niños, oral, y en algunos otros niños que sí tienen desarrollado el lenguaje, pues hay una alteración importante para iniciar o mantener una conversación con otros niños similares a él, ¿no? También tenemos trastornos en la conducta, por ejemplo, hay una tendencia absorbente por realizar actividades estereotipadas y manerismos, por ejemplo, aleteo, ¿no? de los miembros, de las extremidades. Pues bien, actualmente no tenemos establecido la causa principal o muy clara, ¿no? de estos trastornos, pero hay muchas investigaciones recientes, que vamos a hablar de ellas, que han establecido una relación causal entre las disfunciones cerebrales de estos niños y alteraciones neurometabólicas, que son alteraciones pues, de neurotransmisores, sustancias como el triptófano, serotonina. Y esto a su vez nos va a permitir diferenciar estos niños que tienen estas alteraciones neurometabólicas de otros niños que tienen trastornos en el desarrollo, ¿no? cognitivo, pero que sí tienen alguna lesión. Hay niños que tienen lesiones cerebrales y hay otros niños a los que no se le encuentra nada. Pues este niño biológicamente no le encontramos nada. Entonces, vamos a clasificar un poquito también los diferentes tipos de trastornos de TGD. Tenemos el trastorno autista, que bueno, pues es un trastorno caracterizado por un déficit del desarrollo, que es variable. Hay niños que lo tienen más acusado que otros y pues altera la comunicación, la imaginación, la reciprocidad
emocional. En segundo lugar, esto es la clasificación según el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación de Psiquiatría Americana. En segundo lugar, también tenemos el síndrome de Rett, que es una enfermedad congénita con un compromiso neurológico que afecta sobre todo al sexo femenino, y hay un retraso severo en la adquisición del lenguaje, en la coordinación motriz. También tenemos el trastorno desintegrativo infantil, que también se conoce como síndrome de Heller o psicosis desintegrativa, que es un trastorno raro que aparece a partir de los 2 años de edad. Son los niños bastante mayores, entre los 2 y los 10 años de edad. No tenemos claramente diagnosticado cuál es la causa de este trastorno. Hay una regresión repentina. El niño de repente empieza a tener incluso alucinaciones. Y el síntoma más obvio es que se pierden las habilidades que había adquirido previamente, ¿va? Como retrocediendo. Luego también está Asperger, que se define en 1944 por Hans Asperger, que se le llama también trastorno de psicopatía autista, que la causa también se desconoce, se piensa que es hereditario. La principal diferencia entre el Asperger y los niños autistas, del trastorno autista, es que estos niños no tienen retrasos cognitivos, son incluso más inteligentes que otros niños y destacan en campos como la ciencia, la comunicación, la informática. Y luego tenemos un quinto trastorno que está considerado de tipo residual, que es el trastorno generalizado no especificado, que se conoce como PDD-NOS. Y cuando un niño pues, no cumple los requisitos de los anteriores, pues se le cataloga como trastorno generalizado no especificado. Tiene pues, algunos trastornos en deficiencias sociales, en destrezas verbales limitadas. También hay otros síndromes, son síndromes sobre todo, en los que hay una alteración en el neurodesarrollo neurológico que no están catalogados dentro del espectro autista, pero que también vamos a hablar de ellos, que está el síndrome de Down, que es muy conocido, es la trisomía del cromosoma 21, es un cromosoma que está triplicado o una parte de ese cromosoma está triplicada, no tiene por qué ser el cromosoma entero. Y nada, pues hay unos rasgos físicos muy particulares en estos niños y hay una discapacidad cognitiva también, que también es variable según cada niño. Bien. Y es la causa más frecuente de discapacidad que tenemos psíquica congénita, que congénito, quiero aclararlo porque muchas veces los pacientes me dicen es que es congénito, es hereditario. Congénito no es que sea una enfermedad hereditaria, congénita es que se está produciendo en el desarrollo uterino, es decir, el síndrome de Down cuando se produce la fecundación del óvulo y el espermatozoide, ahí no está la trisomía, sino que hay algún factor ambiental, algún desencadenante que provoca esa multiplicación del cromosoma mientras se está desarrollando el cigoto en el útero de la madre. Eso es congénito, o sea, algo que se ha producido mientras estaba en el desarrollo uterino, no es que sea genético. Luego también tenemos el síndrome de Williams, que es un trastorno del desarrollo que ocurre entre 1 de cada 7.500 recién nacidos y existe una tretada de rasgos físicos también muy particulares, hay una discapacidad también intelectual. Se presenta hipercalcemia, mucho calcio en la sangre de estos niños, pienso que porque tienen que alcalinizar algunos tejidos ácidos y empiezan a liberar calcio para poder hacer frente a esta acidez. Y también se observa una estenosis aórtica supravalvular, un estrechamiento en la arteria principal que está en contacto con el corazón. Y luego pues también tenemos trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que cada vez diagnosticamos a más niños. Es también más frecuente en varones, este trastorno de hiperactividad infantil. Y se trata de un trastorno en el comportamiento que está caracterizado por distracción, son niños muy inquietos. Tampoco tenemos establecida claramente las causas, aunque también se piensa que puede ser algo congénito o algo genético, hay un poco de influencia genética también. Lo que sí sabemos, cuando se hace un estudio en la historia de las madres antes de quedarse embarazada o en el embarazo, suele haber un estado de salud deteriorado durante el embarazo o a lo mejor consumo de drogas, alcohol, se ha encontrado también en algunas madres. En la parte perinatal, durante el parto, los niños tuvieron complicaciones después del parto, por ejemplo, sufrimiento fetal, hipoxia, se ha encontrado también en un alto porcentaje de estos niños, o se sufrió eclampsia, las madres tuvieron problemas de tensión, partos que duraron mucho. Encontramos que siempre hay algún factor, antes de que se manifieste la enfermedad, cuando empezamos a estudiar la historia, pues se ven problemas, complicaciones en los partos, ¿vale? En la historia postnatal también se va viendo que los niños son muy activos, son bastante inquietos, muy persistentes. Vale, pues quiero hacer una aclaración porque
hay una variación en la tipología desde que en 1943 Leo Carne nos describe el autismo como un trastorno profundo en el cual el niño no lograba el contacto con las personas, evitaba el contacto ocular, era un autismo muy profundo que se manifestaba desde el momento que el niño nacía, desde el nacimiento. Pero hoy en día se presenta una nueva forma de autismo que conocemos como autismo regresivo, que es un autismo en el cual el niño tiene un desarrollo normal hasta el año y medio de vida, y esto ocurre en el autismo y también en otros síndromes. El niño juega, se desarrolla su lenguaje, se comunica, pero a partir del año y medio, 2 años, empieza a haber una regresión y empieza a perder todas esas cualidades o esas capacidades que había adquirido. Entonces es importante porque esto se está presentando cada vez más y entonces algo está pasando. Para hablar un poquito de cómo va esto, los CDC en incidencia calculan que 1 de cada 88 niños está presentando algún trastorno en el neurodesarrollo, afectando más a hombres que a mujeres. Eso todavía no sabemos por qué. Y existen muchas causas, no hay una sola causa que podamos decir, esta es la causa de que un niño tenga un trastorno en el neurodesarrollo, es multifactorial. A veces se da más de una causa y entonces esto se potencia, porque 1 más 1 no es igual a 2, como decía mi padre en una conferencia que dio sobre la tiroiditis química en Huelva en el 95, pues si tiene un factor y tiene otro factor, esto puede ser exponencial. Entonces hay que ir buscando todas esas causas para poder ir trabajando profundamente en ellas y cuanto antes mejor. Entonces la primera causa que vamos a nombrar sería la genética. Se está demostrando que existe una cierta carga genética. Hay un estudio muy importante que se llama Genetic Heritability and Shared Environmental Factor Among Twin Pairs with Autism. Bueno, pues es un estudio que habla de la heredabilidad genética entre gemelos o mellizos. Este estudio fue publicado, si queréis los datos, el 4 de julio en la versión de Archives of General Psychiatry y nos desvela importantes datos para la comprensión del origen de este trastorno. Pues sí, dice que cuando un niño tiene algún trastorno del espectro autista o del neurodesarrollo, cualquiera, también síndrome de Down, todos, la probabilidad de que su hermano gemelo tenga el mismo trastorno es de un 70%. Hermano gemelo significa que ha compartido el mismo útero con su hermano, estaban juntos, es como una reproducción asexual. El gameto se parte en 2 y aparecen 2 niños que son exactamente iguales, tienen la misma carga genética. Entonces, en teoría, si esto tuviera una fuerte carga genética, pues deberían de salir casi que los 2 niños con autismo en un 70%. Pero bueno, ahí está la genética. Luego tenemos a los hermanos mellizos, y que en este porcentaje desciende al 35%, la mitad. Estos hermanos no comparten la misma placenta, son hermanos que tienen totalmente una carga genética diferente. Son como 2 hermanos que nacieron uno un día y el otro a los 2 años. Pues son hermanos que sí han compartido el mismo útero, pero no son univitelinos, son bivitelinos, comparten placentas diferentes. Ahí se reduce un 35%, pero también es bastante alta la probabilidad. Y luego tenemos la probabilidad entre hermanos. Si tenemos un niño, la probabilidad de que nuestro segundo niño tenga algún trastorno en el neurodesarrollo baja bastante entre el 3 y el 14%, que también es una probabilidad más alta si ese niño no tuviera un hermano con un trastorno, pero se ha reducido bastante. Entonces, pues esto es un factor que hay que estudiar porque hay que ver qué es lo que está provocando que esos niños hay que ver qué es lo que están compartiendo esos niños. Yo pienso que el ambiente donde ese niño se desarrolla es muy importante. Entonces, no es que le queramos echar las culpas a las madres, pero sí es importante que la madre se cuide, que tenga una buena alimentación. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y bien, pues existe un gen que sí se está relacionando un poquito con estos trastornos, que es el gen de la neuroligina NL1. Pero bueno, que la carga genética no es lo que más pesa. También tenemos agentes bioquímicos como causa. Pues esto es muy importante. Aquí sí voy a extenderme luego un poquito más. Hemos visto que hay un déficit en ciertos neurotransmisores y aminoácidos precursores de estos neurotransmisores, como son el triptófano y la serotonina. Además, también hay enzimas alteradas. Eso ahora vamos a hablar. Quiero hablar primero de las causas y ahora os sigo contando eso. Entonces, también hay agentes neurológicos. Existen alteraciones principalmente en las áreas que coordinan el aprendizaje y la conducta. También hemos encontrado agentes inmunológicos. Se observan muchas citoquinas inflamatorias del sistema inmune en estos niños. Y también hay una influencia de la serotonina con el sistema inmunológico. Por eso el factor bioquímico para mí es muy importante. Y otro factor que también le voy a dar mucha importancia son los agentes externos que nos producen toxinas, que pueden ser tanto tóxicos ambientales como infecciones, que también van a producir toxinas por su metabolismo.
Y bueno, pues sabemos, porque hay muchas pruebas, en la década de los 50 se utilizó la talidomida, que era un medicamento que se usaba para las náuseas de las embarazadas. Y este medicamento provocó muchas malformaciones en los niños, luego se prohibió incluso muertes. Entonces sabemos que los químicos pueden afectar al neurodesarrollo y a la carga genética, eso está demostrado, ¿no? Entonces, empezamos con la parte de neurotransmisores, ¿no? La serotonina, porque le vamos a dar mucha importancia. Vamos a ver qué es la serotonina. La serotonina es una proteína, es una hormona, es un neurotransmisor, tiene muchas funciones. Es una monoamina que se sintetiza en dos sitios principalmente. Es un neurotransmisor. Los neurotransmisores lo que son, pues son sustancias que secreta el cuerpo para conseguir, pues, son como hormonas, ¿no? Que ciertas funciones fisiológicas se realicen adecuadamente. Entonces, la serotonina, que es responsable de muchas cosas, o sea, está relacionada con el apetito, con el deseo sexual, con los estados de humor, el sueño también, porque es la precursora de la melatonina, la hormona del sueño, la temperatura corporal, pues también tiene una función muy importante en el desarrollo cognitivo y perceptivo. Entonces, sabemos que es bastante deficitaria en estos niños, también en otras enfermedades vemos mucho déficit de serotonina, no solo en trastornos en el desarrollo, también lo vemos en fibromialgia. La verdad es que la serotonina hay que estudiarla en muchos casos de muchas enfermedades articulares, también hemos encontrado déficit de serotonina. Entonces, además, esta serotonina va a tener una influencia directa en otros neurotransmisores muy importantes en el desarrollo, como es la dopamina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que afectan al comportamiento, la psicomotricidad de los niños. Entonces, es importante para que todo el cuerpo funcione bien que los niveles de hormonas, neurotransmisores, sean los adecuados, porque si la célula no tiene la señal para secretar lo que necesita, pues va a empezar a haber un fallo sistémico que se va a ir contagiando de célula a órgano y al final pues hay un fallo que puede manifestarse en problemas del habla, en problemas de estrabismo, muchos síntomas. Además, la serotonina actúa como un inhibidor conductual y es muy importante en las funciones cognitivas, como hemos dicho antes. ¿Dónde se sintetiza esta hormona tan importante para el buen desarrollo, para que descansemos bien, para que estemos felices? Pues tiene dos lugares de síntesis. El primero es la neurona serotoninérgica, que es lo que pensábamos antes, que la serotonina solo se sintetizaba en las neuronas serotoninérgicas del encéfalo, pero hoy en día sabemos que también se sintetiza en las células enterocromafines, que son unas células que se les llaman células de Kulczycki, que están presentes en el tracto gastrointestinal, es decir, estómago, intestino delgado, intestino grueso y también en el tracto respiratorio. Lo que pasa es que a nosotros nos va a interesar más de momento el tracto gastrointestinal, nos vamos a centrar más en esa parte. Bueno, pues además de todas estas funciones, la serotonina también es un mediador periférico de la señal. Por ejemplo, se encuentra extensivamente en las plaquetas también, donde es un almacén, el 90% del almacén de la serotonina es en la sangre, por eso también es muy importante la oxigenación de la sangre, que la sangre esté bien. Y su síntesis, pues, depende de un precursor, que es el que nosotros vamos a tomar a través de la dieta, por eso es importante que absorbamos bien los nutrientes, porque si no absorbemos bien a su precursor, el 5-hidroxitriptófano, que se llama, es un aminoácido, pues luego no vamos a poder sintetizar serotonina. Entonces, cuando tomamos el triptófano, que se obtiene a través de la dieta, es un aminoácido esencial, no lo podemos sintetizar nosotros, necesitamos tomarlo, pues este aminoácido puede tomar tres vías. Una es la síntesis proteica, que se va a ir a participar en la formación de otras proteínas. Digamos que una proteína es como un collarcito, pues el triptófano sería una perlita de ese collarcito, pues con muchas perlitas vamos a formar una proteína. Esa sería una de las funciones del triptófano. La segunda, ¿dónde se puede ir? Pues a formar serotonina. Se hidrosilaría y se formaría el 5-HTP, 5-H-triptófano, que con presencia de una enzima y vitamina C va a formar la serotonina, que es tan importante para nuestro desarrollo cognitivo, neurológico y todas las otras funciones que hemos nombrado antes, para el descanso. Y la última vía, que es muy interesante en estos niños, es la vía de las quineurinas, que es una vía que es muy relevante en enfermedades crónicas. Ya he dicho que no solo en enfermedades del desarrollo, sino en fibromialgia, síndrome químico. Entonces, en presencia de si el niño tiene citoquinas inflamatorias porque tiene un tejido inflamado, ya sea intestinal, estomacal, pues va a crear muchas citoquinas inflamatorias y glucocorticoides también, hormonas del estrés,
que van a derivar la síntesis del tristófano en lugar de a la serotonina, que es el neurotransmisor que nos ayudaba a formar todas nuestras funciones bien, lo van a derivar a la vía de las quineurinas. Y entonces, con esta vía entenderíamos cómo muchas enfermedades que causan con inflamación, pues baja la serotonina, porque es que el tristófano no se va donde se tiene que ir, hay un desvío. Y esto explicaría también el insomnio que sufren muchos de estos niños y el insomnio que sufren otras muchas enfermedades en los pacientes, porque si no hay serotonina, que es el precursor de la melatonina, la hormona del sueño y del envejecimiento, pues no vamos a descansar bien. Entonces está todo implicado y en el sueño pues también se desintoxica, la máxima actividad hepática es a las 3 de la mañana, es importante que sea un sueño profundo. Entonces es muy importante que empecemos a darle más valor a la neurogastroenterología del aparato digestivo y para ello, ¿qué podemos hacer nosotros para mantener un sistema neurogastroenterológico sano? Pues liberando las sustancias que lo irritan, alérgenos como el gluten, la caseína, la lactosa, los conservantes de los alimentos, los colorantes, reducir azúcares, sobre todo de asimilación rápida, grasas trans, las grasas industrializadas de los donuts, de los bollicaos, y nada, pues hidratos de carbono como lactosa, no abusar de la fructosa, también hay que personalizar un poco los casos, eso luego lo vamos a ver según lo que le encontremos al niño, porque no es lo mismo que encontremos una gran infección fúngica que una infección parasitaria por ameba o un helminto. Entonces, tanto los parásitos que encontramos en estos niños, más todos estos alérgenos que producen más irritación en el niño, en su intestino, en las mucosas, en la piel, pues van a provocar una inflamación que va a estar relacionada con esto, con el desvío de la serotonina, de la síntesis del tristófano, en lugar de la serotonina, a las quineurinas. No sé si más o menos lo vais cogiendo, si no luego resolvemos dudas. También es muy importante la serotonina en la digestión. O sea, ahora sabemos también que cuando comemos, ¿no?, se forma el bolo alimenticio, se forma el quimo, y el reflejo peristáltico, que es el que va moviendo los músculos digestivos para que vaya bajando el alimento y podamos eliminarlo bien, depende de la serotonina. Si no hay un buen nivel de serotonina, este reflejo no se activa. Y no solamente activa el reflejo peristáltico, sino también reflejos químicos de secreciones de enzimas necesarias para digerir los alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este niño no tiene un buen nivel de tristófano porque no lo absorbe bien, no tiene serotonina, al final pues no digiere los alimentos y le encontramos restos de alimentos sin digerir en las heces y muchos problemas digestivos, inflamaciones abdominales, gases. Entonces es muy importante unos cambios dietéticos personalizados, aunque hay unas bases, ¿no?, lo que hemos dicho, gluten, alérgenos, y luego pues personalizar un poquito, pero siempre una dieta tendente hacia la alcalinidad, que también la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sabemos que el sistema nervioso, ya sabemos que no es solamente cerebral, ahora sabemos que tenemos un sistema nervioso cerebral y un sistema nervioso entérico, un sistema nervioso intestinal, que se comunican entre ellos. Y hay 3 vías por las que se comunican, que también son importantes que nuestras 3 vías funcionen bien. La primera es enviando mensajes químicos a través de la sinapsis neuronal, es decir, por vía espinal, desde el intestino hasta el cerebro y desde el cerebro hasta el intestino. Pues hoy sabemos que las señales que manda el intestino al cerebro son muchas más que las que manda el cerebro al intestino. La segunda vía es por vía del nervio vago, que es el décimo par craneal, que también sabemos que la información en sentido ascendente hacia arriba es mucho mayor. Y la tercera vía es por hidrosilación del tristófano en las células enterocromafines, que habíamos hablado antes, del sistema digestivo, que se formaba el 5-hidroxitristófano. Entonces, si el intestino funciona bien, va a haber suficiente serotonina allí y va a haber suficiente triptófano para mandar arriba al sistema nervioso central. Por algo lo llamamos el segundo cerebro. Otra cosa importante que se ha descubierto hace poquito y creo que es de vital importancia es la serotonina materna. Durante la concepción de un niño, el padre y la madre van a transmitir cada uno pues 23 cromosomas el padre y 23 cromosomas la madre, ¿no?, su patrimonio genético. Pero hoy sabemos, aparte también sabíamos que hay una parte de herencia que es solamente materna, los genes mitocondriales solamente los pasa la madre, pero ahora sabemos que también la madre tiene otra función especial que el padre no interviene para nada, que es la serotonina. El equipo de Mallet y Fansin del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia ha descubierto una influencia de la progenitora sobre el feto independientemente de los genes que haya adquirido este niño, ¿no?, o este feto de sus padres.
Entonces, los investigadores han establecido un papel crucial de la serotonina materna, que depende de sus propios genes, en el desarrollo fetal del niño. No solamente el desarrollo fetal, sino también del desarrollo cerebral, del corazón y del tubo digestivo. Entonces, en los primeros estadios embrionarios, lo que ha descubierto este equipo es que la serotonina necesaria para el desarrollo neurológico de estos niños proviene de la madre. Para probarlo, lo que hicieron fue que modificaron unas ratas genéticamente, se les privó de un gen, el gen TPH1, que es el que secreta el 95% de la serotonina que circula por la sangre, y después se efectuaron unos cruces genéticos con estas ratas y el resultado fue que solo dominaba un elemento, que era el nivel sanguíneo de la serotonina de la madre. Si este nivel era bajo, los niños presentaban anomalías en su arquitectura cerebral, fuera cual fuera su carga y su capacidad de producción de serotonina. Dependía solamente y exclusivamente de la serotonina materna. Además, estos niños en los que la madre no tenía, bueno, no eran niños, eran ratitas. Estas ratitas en los que la madre no tenía serotonina tenían un tamaño entre un 15 y un 30% inferior, tamaño corporal. Pues este descubrimiento es muy importante porque puede ayudar a comprender muchas cosas de estos trastornos neurológicos. Entonces es muy importante que la madre tenga un buen nivel de serotonina cuando va a tener a su hijo, y para que la madre tenga un buen nivel de serotonina cuando va a quedarse embarazada y concebir a su hijo, tiene que tener un buen sistema digestivo. Y no es culpa de las madres, por supuesto, pero sí tenemos que intentar pues, estar sanos cuando vamos a tener a nuestros niños, porque aquí hay una influencia que está demostrada y es el nivel de serotonina materna, y es importante que esté bien, que esté alto, y si está bajo, pues se suplementa con triptófano. Hay formas de tratarlo para que el desarrollo del cerebro de nuestros niños se desarrolle como es debido. Además, hay más estudios que nos relacionan el intestino con el sistema nervioso. Sabemos que la flora intestinal es muy importante para el desarrollo normal del cerebro. Hay una conexión entre la flora intestinal y el desarrollo. Según la doctora Campbell-McBride, dice que hay una condición que se llama Gut and Psychology Syndrome, que es como intestino y psicología del síndrome psicológico. Y dice que es el resultado de un desarrollo inadecuado y desequilibrado de la flora intestinal, y se puede manifestar como un conglomerado de síntomas que pueden vincularse con el autismo, el déficit de atención, síntomas muchos, de hiperactividad, dislexia. Hoy sabemos que existe, esta teoría, concuerda con una investigación que fue publicada por la American Society for Microbiology, que identifica a una bacteria que se llama Suterella, que hasta ahora era muy desconocida para nosotros, que es única en los niños con trastornos del neurodesarrollo. Se ha encontrado en autistas, en síndrome de Asperger, y se llama Suterella. Entonces, esta bacteria se encuentra en niños con estas disfunciones y que tienen problemas intestinales, pero no se ha encontrado en niños que solo tienen problemas intestinales. Sería una diferencia en la flora de estos niños. Entonces, las investigaciones concluyeron que había una asociación entre grandes niveles de la especie Suterella en el epitelio intestinal y los problemas intestinales. Y estos hallazgos colocaban a estas bacterias poco reconocidas al frente de demostrar de que la Suterella, pues eso, era un componente principal de la microbiota de estos niños. Además, hay otros estudios, por si no tenemos suficientes. Otro que está publicado en Neurogastroenterología y Motilidad descubrió que los ratones con carencia de bacteria intestinal, fuera cual fuera, que tuvieran una flora deficiente, se comportaban de una forma totalmente diferente a los que tenían su flora normal. Y desarrollaban comportamientos extraños, incluso de alto riesgo. Y otra investigación más también dice que la flora intestinal puede influenciar en el desarrollo y conducta temprana del cerebro de los mamíferos, y que la ausencia o presencia de microorganismos intestinales durante la infancia altera permanentemente la expresión de algunos genes. O sea que para que los genes necesarios se expresen correctamente, también es necesario que la flora intestinal esté bien. Con lo cual volvemos a ver la importancia que tiene el sistema digestivo, el sistema intestinal. Pues ya esto es un poco lo que hemos dicho antes, que sabemos que el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, que es mucho más importante en lo que se refiere a señales de uno a otro que el nervioso central. El nervio vago es muy importante, ¿vale? Porque es la ruta principal, pero ya habíamos hablado de las otras 3 rutas. Y ya creo que es la última investigación, sí. Una investigación por separado ha descubierto también que hay una estrecha relación entre unos probióticos que se conocen como Lactobacillus rhamnosus
que tiene un efecto muy notable en los niveles de GABA, ácido amino gamma butírico, que es un neurotransmisor inhibitorio muy importante en el desarrollo fisiológico y en desarrollo psicológico también. Lo usamos mucho para pacientes que tienen problemas de ansiedad. Y también había mucha relación entre el Lactobacillus rhamnosus y el GABA. Cuando los niveles de L. rhamnosus eran bajos, los niveles de GABA también eran bajos. Entonces, la flora intestinal también es muy importante que la mantengamos en equilibrio. Lo que yo digo es que el intestino es un órgano demasiado grande para que solo intervenga en la digestión. Tiene más de 100 neurotransmisores que circulan a través del intestino. Además, tiene más de 100 millones de neuronas. Y hoy sabemos que casi todas las células de nuestro cuerpo tienen neurotransmisores, incluso los espermatozoides tienen neurotransmisores de la serotonina, o sea que hasta el comportamiento de un espermatozoide se tiene que ver influenciado de alguna manera por el nivel de serotonina. Y pues eso, pues que es el segundo cerebro, que tenemos que cuidarlo y que no solamente existen las neuronas que hemos dicho enterocromas fines que estaban muy implicadas en la síntesis de serotonina, sino que también tenemos otras neuronas que se conocen como neuronas primarias que también están en el intestino. Seguimos dándole mucha importancia al sistema intestinal. Entonces, difícilmente vamos a poder influenciar en los sistemas nerviosos de estos niños porque el cerebro está muy protegido, la barrera hematoencefálica no permite que muchas sustancias entren, pero sí podemos actuar en su sistema nervioso entérico, que tiene una fuerte relación con su sistema nervioso central. Entonces, pues hay que trabajar en donde podemos y podemos trabajar en el sistema digestivo de estos niños. Volviendo a la diapositiva que habíamos visto de las causas del autismo multifactorial, que hemos hablado de la genética, del tristófano y la serotonina, agentes neurológicos porque están muy vinculados a los bioquímicos, hemos hablado de los dos a la vez. También tenemos los agentes inmunológicos. Y nos faltaría eso, inmunológicos e infecciosos. Vamos a pasar los inmunológicos para no alargarnos mucho. Pues inmunológicamente se sabe que los niños presentan varios trastornos en el sistema inmunológico. Se observan muchas citoquinas inflamatorias, como habíamos dicho al principio, que tienen también una conexión directa con el sistema nervioso central. Hasta un 60% de los niños reportan estos problemas de citoquinas. Cuando había citoquinas inflamatorias, el tristófano no se iba para formar serotonina, sino que se iba a la vía de las quineurinas. Entonces también es importante que el sistema, y en realidad está todo relacionado, pero bueno, es importante que también trabajemos el sistema inmunológico. Y también sabemos una relación directa con la serotonina. En 1999 se hizo un estudio donde se relacionó la serotonina con el sistema inmunológico. Se encontraba que las natural killer, que son unos linfocitos implicados en las defensas primarias en pacientes oncológicos, son unas células que suben mucho, pues la serotonina activaba estas células que nos defendían contra virus, parásitos, bacterias, activaban su función citotóxica. Entonces, también es muy importante que tengamos un buen nivel de serotonina para que estemos preparados para defendernos de todas esas infecciones que vienen a atacarnos. Y luego otra de las causas que puede estar relacionada pues son las toxinas, que toxina es cualquier sustancia, ya sea artificial o natural, que también hay toxinas en el mundo natural, que puede producir un efecto dañino sobre los seres vivos, ¿vale?, al entrar en contacto con ellos. Y como toxinas tenemos muchas toxinas con las que estamos en contacto, desgraciadamente, pues tenemos metales pesados, perdón, que me la he saltado. Tenemos metales pesados, tenemos también el metabolismo, puede producir toxinas. Cuando estamos realizando la digestión, pues también se producen ácidos metabólicos que pueden ser tóxicos si no los eliminamos bien. Tenemos agroquímicos como son pesticidas, insecticidas, que desgraciadamente si no tomamos productos ecológicos también nos van a meter más toxinas en el cuerpo, contaminantes atmosféricos por la industria, infecciones que también van a generar muchas toxinas, virus, bacterias, hongos, parásitos, retrovirus, intolerancias alimenticias, que si no digerimos bien los nutrientes de estos alimentos van a tener una actividad también importante en el sistema nervioso, porque actúan como opiáceos también, y nada. Hay un estudio también, porque me gusta siempre pues, mostraros estudios que nos avalen estas cosas que os hablo, que se hizo con niños autistas residentes en Cumaná, en Venezuela, que reveló que tenían mayor concentración de metales pesados, sobre todo mercurio y cadmio, que los otros niños que no tenían estos problemas. Pues estos resultados pues, confirmaron eso, que existen elementos químicos que también pueden alterar el desarrollo. Y como fuentes de mercurio, tenemos muchas fuentes de mercurio, lo encontramos en termómetros, que bueno, ya los han prohibido, pero antes se utilizaban los termómetros de mercurio, que se pueden romper y
También el mercurio es utilizado en amalgamas dentales, el 50% de la amalgama sabemos que es mercurio, ya tampoco se están usando mucho, pero si os la quieren poner de mercurio, negaros, y elegir otros materiales como circonio, que son mucho más fiables. Fungicidas, antisépticos, las cremas, muchas también llevan derivados del mercurio, conservantes en algunos medicamentos, antiácidos, muchas veces llevan derivados de aluminio, de mercurio, óxidos en las pilas. A veces el pescado azul de gran tamaño también presenta muchos metales pesados, mercurio, arsénico, los bivalvos también presentan mucho arsénico, el marisco también presenta mucho mercurio. También el cadmio se ha encontrado más elevado en la sangre de estos niños y bueno, el cadmio pues también procede de muchos sitios, hay fuentes naturales y fuentes antrópicas que vienen del hombre, pues por ejemplo el humo del tabaco también tiene mucho cadmio, los materiales de PVC también, agentes atmosféricos, soldaduras de cañería, los combustibles fósiles, ¿vale? Tenemos muchas fuentes de metales. Esta es la sangre de uno de los niños que vi ayer, que podemos observar en la periferia la cantidad de metal pesado, lo negro, que coagula ahí en la sangre coagulada, corroborando esta teoría. También el aire contaminado puede influenciar, pues también se hizo un estudio en 3 ciudades y se observó que estos niños también tenían más cantidad de tóxicos que venían procedentes de la atmósfera. Y por último, la última causa, que también le doy mucha importancia, para mí las dos más importantes, aunque todas tienen mucho que ver, pues serían 3, la tóxica de metales, vacunas, exposición a tóxicos, la parte de la serotonina, que a su vez va a depender de estas otras 2 causas, y la infecciosa, porque también estamos encontrando muchas infecciones como virus, sobre bacterias, muchas micosis de hongos tipo cándida, aspergillus, mucors, muchos tipos de hongos. También encontramos Clostridium, que son bacterias, Shigella, Proteus, parásitos de todo tipo, desde protozoo podemos encontrar amebas hasta parásitos más grandes como Ascaris lumbricoide, Toxocaracani, Tenias. Todos estos parásitos a su vez van a provocar más toxinas en el niño y van a empeorar todavía más el ambiente. Entre los parásitos grandes hemos encontrado cestodos, trematodos, nematodos, todo tipo de parásitos. Esto es una fasciola hepática, por poneros un ejemplo, tenias, que esas no las veríamos a microscopía directamente, esas se ven ya en las heces del niño. También pues estos parásitos no solamente nos van a meter más toxinas al niño, sino que también le roban nutrientes. Hoy sabemos que existen parásitos como el Ascaris, que roba la vitamina B12, que también es muy importante en el desarrollo neurológico del niño, se la comen. Entonces, la solución, tiene anemia porque no tiene B12, tampoco es inyectarle y meterle mucha B12, porque, sobre todo vía oral, porque va al digestivo y al final lo que estamos haciendo es alimentar al parásito. Si lo que el niño tiene una infección por Ascaris, pues no le podemos dar B12, hay que saber cómo le suplementamos y qué le suplementamos. Pues también liberan muchas toxinas estos parásitos, sus excrementos digamos que son muy ácidos y son neurotóxicos, como el acetaldehído, el amoníaco, que el amoníaco cuando un niño tiene parásitos y su cuerpo está luchando por eliminar ese parásito, al matar el parásito se libera mucho amoníaco que es muy neurotóxico y le provoca mucha hiperactividad, mal genio. Esto se ve cuando hacemos tratamientos desparasitantes en niños con autismo o con Down o con lo que sea, porque vemos muchos niños con parásitos, no solo con estas enfermedades. Los niños se ponen muy inquietos, incluso tienen sudores nocturnos, no duermen bien. Cuando están desparasitando, pues es por eso, es por la liberación del amoníaco. Luego los hongos también liberan mucha arabinosa, que se puede ver en la orina de estos niños, incluso morfina, anfetaminas. Esto va a hacer que haya una depresión inmunológica a todas estas toxinas, el parásito se sabe defender y los eosinófilos, que son los glóbulos blancos que actúan contra los parásitos, se quedan adormilados en la sangre, los vemos que no se mueven cuando hay parásitos. Hay muchos sí, pero no están actuando, las defensas están muy deprimidas. También pues hay una depresión del sistema nervioso central por todo esto. Si no hay buenas defensas, no hay serotonina, pues también hay una depresión del sistema nervioso tanto central como entérico.
una depresión del buen desarrollo de otros tejidos que al ser colonizados se inflaman y ya pues empieza a fallar. Si el hígado tiene una inflamación porque está lleno de huevos de amebas, pues no va a hacer sus funciones detoxificadoras como las tiene que hacer, y ya esto empieza a unirse una cosa más otra, que va dando un montón de síntomas. Por eso cada niño es un mundo, porque pues no es lo mismo que se combine el mercurio con un ascaris, que pues hay muchas causas que juntándose una con la otra van dando muchos síntomas. Esto es un parásito que encontramos ayer también en la sangre de uno de los niños que le hicimos el análisis, que es una microfilaria, parece de nematodo, que es un tipo del minto, que lo vemos muchas veces en los niños, con muchas patologías, ya digo que no solo autismo. Y bueno, pues hay muchas pruebas que podemos hacer si queremos ir viendo, queremos pruebas no científicas, pues podemos hacerle el test celular, que es lo que las dos fotos que hemos enseñado ahora. Existe mineralograma de orina, donde se puede ver si el niño está eliminando metales. También podemos hacer anabinosa en orina, que sería un indicativo de hongos. Parasitosis en heces, donde a veces, muchas veces no los vemos, pero a veces podemos encontrar huevos o quistes de algunos parásitos, quistes de amebas o de otros protozoos. También le podemos hacer metales, que lo más fiable serían el pelo, también se pueden ver en sangre. Intolerancias alimenticias, que también nos ayudarían a ir mejorando por lo menos la salud intestinal. Análisis de aminoácidos y ácidos grasos esenciales. En mi experiencia yo puedo decir que encuentro microfilarias o protozoos del minto, sobre todo, en el 90% de los niños, y desde ayer me atrevo a decir que en el 95%, porque vi bastantes niños y con estos síntomas y sí, puede ser hasta más del 90%. Toxicidad también tenía puesto que el 80%, pero me atrevo a decir ya que el 90%. Veo metales pesados en la mayoría de estos niños. No sé si vienen de vía materna o vía alimentación o vía contaminación, pero se ven estos metales. O también es posible que el niño no los está eliminando bien, porque con toda la carga tóxica que tiene, el hígado inflamado, pues al final, ¿qué pasa? Que se van acumulando más toxinas porque el niño no le da tiempo a eliminarlas. Problemas digestivos, yo, aunque no los reporten los niños, yo encuentro que veo muchos indicios en el 100% de los niños que hay problemas digestivos. Madres que reconocen problemas digestivos, porque si intentamos remontar un poco esto, pues el 70%, si intentamos remontarlo un poco a que pudiera ocurrir algo congénito, ¿no? Lo que decíamos en el desarrollo intrauterino, pues también es importante que la salud intestinal de la madre sea buena para tener un buen nivel de serotonina en el momento del embarazo. Y otros muchos datos, ¿no? Entonces, el tiempo es un factor predominante en el desarrollo neurológico de los pequeños. Sabemos que de los 0 a los 6 años se produce el desarrollo mental o cognitivo. Entonces, cuanto antes abordemos esto, tratemos a los niños mucho mejor, porque antes vamos a permitir que el niño se pueda ir desarrollando bien. Para esto hay un seguimiento de Piaget, que hizo un estudio de las 4 etapas que había para el desarrollo neurológico. La primera es la sensoriomotora, que es desde el nacimiento hasta los 2 años, la preoperacional de los 2 a los 7, operacional concreta de los 7 a los 11 y la operacional formal, que es desde los 12 años en adelante. Entonces, cuanto antes vayamos atacando, pues lo ideal sería desde prevenir, o sea, desde que voy a quedarme embarazada, que no, pues desde los 0 a los 2 años. Cuanto antes cojamos al niño, mucho mejor. Y el abordaje biológico, que para mí, como ha dicho Jorge, creo que es una base muy importante que hay que tener en cuenta, que se complemente con otras terapias, pero que la parte biológica hay que tenerla muy en cuenta y debe ser personalizado. Yo siempre recomiendo una superhidratación para que los tejidos estén hidratados. Somos un 75% agua, los niños al nacer son un 90%, necesitan agua de calidad para que sus células estén limpias, estén alcalinas. Es importante que beban agua, 1 litro al menos por cada 25 kilos de peso. Una dieta que sea libre de alérgenos y enfocada sobre todo a la alcalinización y detoxificación de tejidos, personalizando. Si vemos muchos cristales de oxalatos, pues podemos intuir que el niño tiene un problema renal, vamos a favorecerle la función renal. O si vemos mucha grasa, muchos tóxicos, vamos a favorecer la función hepática. Si se personaliza, pues mucho mejor, o si vemos problemas circulatorios, vamos a mejorar la función circulatoria. Libre siempre de gluten y caseína, eso sería una dieta un poco generalizada, ¿no? Para quitar morfinatos que adormecen el cerebro del niño, donde la base sean las verduras, perdón, que le he quitado, la base sea el verde, las hojas verdes, no solo las verduras, sino las hojas verdes, porque la clorofila es un potente alcalinizador y oxigenador de la sangre,
que sabemos que ayuda a regenerar el intestino, con lo cual hay que meterle las hojas. Si no quieren lechuga, pues le hacemos un zumo con una fruta y le metemos hojas verdes y se lo camuflamos, que va a saber dulce, pero va a estar tomando clorofila. Luego pondría en segundo lugar de la pirámide, yo rompo con la pirámide de carbohidratos en la base y esta es mi pirámide de alimentación. En la segunda base de la pirámide pondría las frutas de bajo índice glucémico y las otras verduras, pues calabacines, ya no las hojas verdes, sino pimientos, otras verduras, ¿vale? Y tubérculos. Luego arriba, en el tercer nivel de la pirámide, yo pondría las buenas grasas, pues procedentes de aguacate, de semillas, almendras, sésamo, semillas de chía. Buenas grasas muy importantes para el neurodesarrollo del cerebro, el DHA tan importante que sabemos en la formación del cerebro de estos niños, que lo tienen 3 veces superior a los adultos. El pescado azul, pero cuidado que no tengan metales, entonces elegir pescados azules pequeños para meter omega 3 y bueno, pues legumbres, cereales, pero sin abusar mucho del carbohidrato, ¿vale? Para que no nos provoque fermentaciones, que ya sabemos que estos niños tienen problemas intestinales y que no favorezcamos más el entorno tóxico para las posibles infecciones que pueda tener. Entonces, así de forma general, hay que evitar los lácteos porque la lactosa, cuando ya tenemos los 2 años, prácticamente la lactasa, que es la enzima que la digiere, se desactiva y lo que va a provocar es que pase a sangre sin digerir y provoca muchas reacciones inmunológicas, aumenta las citoquinas y todo empieza a empeorar. ¿Y por qué la podemos sustituir? Pues por leches vegetales, que para mí la de almendra está muy bien porque es muy rica en calcio, es muy alcalinizante. Y yo no le daría mucha soja a los niños porque tampoco todo en exceso puede ser malo y también aumentar mucho los fitoestrógenos que tienen también reacciones hormonales, pues todo con moderación, pero la almendra la podéis tomar con tranquilidad, o leche de arroz que tampoco tiene gluten, ¿vale? También sería una buena opción, leche de coco también que tiene muy buenas grasas. Después también pues ellos no toman mucho café los niños, pero evitar la cafeína, los refrescos y sustituirlo por infusiones alcalinizantes como la manzanilla, que es muy alcalinizante, están 7 y pico, 8 su pH. También se pueden tomar otras infusiones como mentapoleo, un té blanco, té verde. Los refrescos, pues sustituirlo por refrescos que nos da la naturaleza, como el agua de coco verde, que está exquisita, yo me encanta tomar el agua de coco verde. O agua con limón, zumos, ¿vale? Otras bebidas. Las chucherías y azúcares blancos, refinados, que nos roban nutrientes a los huesos, nos roban calcio, nos deprimen las defensas. He visto en microscopía cómo después de una carga alta de glucosa, de chuchería, los neutrófilos se quedan totalmente adormilados, que ya eso está demostrado científicamente, pero yo lo he hecho para comprobarlo yo personalmente y lo puedo corroborar, y sustituirlo pues por azúcares. Pues tampoco se debe abusar de los dátiles, pero un dátil para endulzar, para hacer una leche, pues es un azúcar que va acompañado de sus nutrientes, de sus minerales y se metaboliza mucho mejor. El problema del azúcar blanca, de estar tan refinada, es que son calorías vacías que lo único que hace es robarnos nutrientes al cuerpo. Y pues las carnes hormonadas, como el pollo o que tienen también muchos antibióticos, pues intentar comprar carnes ecológicas, el pescado, intentar evitar los muy grandes que tienen más metales, pues sardinas, boquerones estarían muy bien, pescado blanco algo, también podéis tomar, pero siempre os recomiendo que el 70% al menos de la dieta sea vegetal y muy verde para alcalinizar. La proteína la podemos tomar, pero siempre acompañado de verdura. El exceso de proteína va a producir acidez en el intestino y favorece la parasitosis, trae una carga alta de parásitos, tanto la carne como el huevo, como los pescados. Entonces se pueden tomar, pero que no sea la base de la alimentación. Luego, pues también no abusar de la soja y tomar pues otras fuentes de carbohidratos, semillas, quinoa también podéis tomar, mijo. Las patatas fritas aumentan al freír las patatas sabemos que se forma acrilamida, que es un compuesto que también está relacionado con el cáncer. Entonces todo lo que podamos evitar de dar más toxinas, pues sustituirlo por otros alimentos naturales. Los zumos envasados ricos en azúcares de absorción rápida, pues sustituirlo por zumos hechos en casas naturales que quedan riquísimos. Colgamos un montón de zumos en nuestra web para que os hagáis zumos muy ricos. Y nada, pues un abordaje biológico así generalizado sería, pues, si hay toxinas y metales, quelar un poco las toxinas, que se puede hacer pues a través de clorela, que es un alga quelante, selenio, incluso hay también métodos de quelación como el DMSA, que son químicos, pero bueno, eso ya se estudiaría más en cada caso. Remineralización con agua de mar, por ejemplo, que tiene 90 minerales y es accesible a todo el mundo.
También podemos pues, desparasitar en el caso de que sea necesario, que en la mayoría de los casos es necesario, y limpiar bien el intestino, repoblar con flora, una vez que hayamos desparasitado, repoblar con flora, mientras no, porque ese parásito va a competir y no va a dejar que la flora se adhiera bien al intestino. Estimularlo sensitivamente también es muy importante, y unos suplementos biológicos personalizados, pues ya según lo que veamos que a cada niño le hace falta, dióxido de cloro, GC+, que se está utilizando mucho para las defensas, aminoácidos como el triptófano, que pueden servirnos para que el niño tenga más serotonina, cúrcuma, enzimas, flora, magnesio, vitamina B6, GABA. Tenemos muchos suplementos que eso ya pues haría más personalizado. Y otras terapias de interés, pues la terapia hiperbárica con oxígeno, terapias con células madre, el PAPIMI, terapias de quelación intravenosa. Hay muchas cosas que se pueden compaginar, pero siempre tened en cuenta la parte biológica. Otras terapias de interés, pues el método Tomatis, terapia de movimientos rítmicos e integración de reflejos, el método Padovan de reorganización neurofuncional, la terapia visual y muchas otras que en eso vosotros sabéis más que yo. Y pues nada, también quiero rápidamente, ya que no me quiero liar mucho, hablaros de que cuando un niño empieza o un adulto a eliminar toxinas puede aparecer una reacción que se llama de Harris Hersheimer, que es un dermatólogo alemán, que la describe porque cuando empezamos a matar parásitos o a sacar toxinas puede haber un empeoramiento de los síntomas y pueden aparecer diarreas, sudoraciones, migrañas, insomnio, que hay que tenerlo en cuenta. Tampoco yo tengo casos que han tenido hasta convulsiones con crisis curativa, entonces pues las crisis curativas hay que controlarlas, que tampoco tenemos por qué hacerle pasarlo tan mal. Si tenemos que ir más despacito desparasitando, pues vamos más despacito, ¿vale? Pero que todos estos síntomas pueden aparecer y que lo más importante es la prevención. Entonces sabemos que a partir de los 18 días ya el cerebro empieza a desarrollarse, formando sus células nerviosas, y es importante pues eso, cantarle, hablarle a los niños, estimularles, ponerles música para potenciar su buen desarrollo neuronal. Y pues eso, pues la lactancia materna, muy importante también, buena salud intestinal de las madres, importante, evitar la exposición a metales pesados durante la gestación y antes también, y durante el embarazo. A las madres, eso sí se hace ya en la medicina convencional, embarazadas se les prohíbe casi que tomen pescado azul como el atún, el mercurio, porque se sabe que les aumenta el mercurio. Y nada, pues una detección precoz, pues si el niño veis que no, cuando nace, si ya no hemos evitado todo esto porque no lo sabíamos, que nadie tiene la culpa, y el niño nace con un problema, pues a ver, pues cogerlo a tiempo. Si el niño no sigue con atención los objetos, puede ser un síntoma. Unos reflejos o movimientos raros, ¿no? Tendencia a la pasividad, que parezcan muy tranquilos, que no se inmutan por nada, puede ser otro síntoma. Que se despiertan para comer, muy ansiosos con la comida. Sabemos que los parásitos pueden alterar el comportamiento neuronal y hacer que los niños se despierten y coman compulsivamente. Yo sé hasta un caso de una niña que se despertaba a las 3 de la mañana para ir a comer galletas sola a la cocina, que se sabe que es la hora donde el parásito más come. El comportamiento, pues también cuando aparecen movimientos de balanceo reiterativos, también pueden ser síntomas. Y nada, en el desarrollo fisiológico, que es lo que yo más sé, pues aparece algodoncillo blanco en la lengua, ¿vale? Se puede ver como un algodoncillo blanco. Las intolerancias a la lactosa, pues se puede observar estreñimiento o diarrea en los niños, que eso también podría ser un síntoma de alerta. Otitis muy frecuentes en los niños, faringitis, muchas alergias en la piel. Cuando no eliminamos bien intestinal, pues vamos a coger otra forma de eliminación, que es la piel, que es otro filtro, y el cuerpo empieza a sacar toxinas por la piel y aparecen eczemas. Olor muy fuerte en sus heces, esto es un síntoma que se ve mucho, y las heces muy mucosas porque se forma un biofilm por los hongos también y aparecen muy mucosas, halitosis, que es un mal aliento, se ven alimentos sin digerir en las heces. Entonces eso, pues para terminar ya, que la importancia de mantener eso, una buena flora intestinal, pues evitando también antibióticos, el agua clorada y fluorada, que también puede afectar a la flora intestinal, tanto de la madre como del niño. Químicos, pues en la agricultura, intentar comer alimentos lo más sanos posible, los menos tóxicos posible. Y nada, pues importante que eso, que cuando un niño va a nacer, pues si es por un parto natural, el canal por el que pasa es la vagina de su madre. El niño nace sin flora y sin bacterias en su piel, y las bacterias que va a formar parte de él, de su piel, tanto de su piel como de su intestino, las coge de su madre al pasar por el canal del parto. Entonces, vuelvo a insistir en la importancia de la buena salud digestiva de la madre. Y nada, pues terminar con esta diapositiva, que la verdad, pues como dijo Arthur Schopenhauer, pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego es violentamente cuestionada y rechazada, hasta que finalmente se acepta como evidente.
También sabemos que la conmoción inicial de una verdad, como dijo Terence James, es directamente proporcional a cuán profunda la mentira fue creída. Que el mundo fuese redondo no es lo que agitó a la gente, sino el hecho de que no fuera plano. Y William James nos da otra cita para terminar ya, que dice que una idea nueva es condenada al principio como ridícula, después es descartada como trivial, hasta que al final se convierte en lo que todos conocen. Y con esto termino la parte teórica y vamos a pasar a la parte práctica. Gracias. Dame un dedito. Este. Bueno, venga, este. Venga, déjamelo. Como ayer. Ya está. No. Sí, un poquito. Se ve apilamiento de los glóbulos rojos también. Sí, gracias. A ver si encuentro... Aquí podemos encontrar un protozoo tipo ameboide, que es parásito. Cristales de grasa sin digerir que pasan a la sangre debido a la permeabilidad intestinal. Estos son linfocitos grandes, son natural killers, las que hemos hablado. Por aquí va otra bacteria también. Los linfocitos están muy estáticos, sin actuar. Aquí se pueden ver los metales pesados que coagulan en la periferia de la gota por su peso molecular, son más densos, que se ve bastante. Y este es un parásito que encontramos ayer también, el minto. Este es otro. Ese es otro protozoo que encontramos ayer. Y bueno, pues más o menos eso es lo que os quería enseñar.